Gracias, Gaby, por estar acá. ¿Cómo andás? Muy bien, querido. ¿Vos? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo está la nata? Porque debe ser la pregunta... Está bien, está trabajando nuevamente. ¿Está bien? Sí, sí, tiene que hacerse diálisis porque había evitado hacerla durante bastante tiempo, se podía mover con mayor libertad, ahora tiene que hacerse diálisis y esperemos Pero que... está recuperado. Sí, sí, está, no digo a full, pero casi. ¿Cómo estás viendo este tema en el último tramito, en el rush final de la política hasta el 27 de octubre? Veo que, digamos, estamos pagando el precio de una política que basa apuesta todo a un líder. Y que no ha tenido la capacidad de armar, de hacer una estructura de poder real con gente que piensa, que son cuadros. Yo creo que se ha llevado la idea del verticalismo ¿Ves un poco de fascismo en el tema? La palabra fascismo es difícil de usar. Yo diría que es un gobierno que tiene muchas prácticas fascistas, pero no es un gobierno fascista. Para empezar, para poder ser un gobierno fascista tendría que tener un poco más de capacidad organizativa, que este gobierno no tiene. Un poco invertebrado. Y además toda esta cosa de deseo por el poder, por el dinero, la relación empresarial con empresas complicadas como la Barrick Gold, como Telefónica, es decir, es un gobierno más bien, yo diría, que tiene una política del tero. Vos no podés estar hablando en contra de los monopolios y tener hoy, como nunca antes pasó, a Telefónica con el 90% de las líneas de tierra y con el 65% de las líneas celulares. No puedes tener la cordillera entera entregada a las mineras prácticamente gratis, porque de regalías no nos entra nada. ¿No? Digamos, hay un montón de datos que te dicen que la lucha antimonopólica es solamente direccionada. Direccionada a un monopolio que también tendría que acondicionarse, como es el Grupo Clarín, a determinadas normativas que sería más sano, que digamos, no tener una porción tan grande del mercado, pero también a través de una ley que pareciera estar hecha con nombre y apellido. Porque ahí está el caso de DirecTV, que bueno... El caso de DirecTV es un caso típico. Es decir, considerar que un cable que llega a las distintas ciudades por cable y considerar cada ciudad como si fuese un permiso distinto, entonces tenés 240 licencias cuando en realidad es una sola, porque siempre es el mismo cable, claro. Y DirecTV con una sola llega a todas simplemente no usa el cable, y pensar que eso es distinto es realmente haber hecho una ley con nombre y apellido para jorobar a un grupo económico que por supuesto debiera ser más chico en algunas cosas. ¿Y cómo crees que, cuál es esta es una pregunta de percepción total, ¿cómo crees que sale el tema de la Corte? Yo creo que la Corte va a hacer lo que evalúe, de acuerdo a la evaluación política de las fuerzas que está teniendo el gobierno y que va a tener la oposición, va a tomar una decisión en ese sentido. ¿Crees que en ese sentido puede ser de repercusión en los votos de la Corte y el resultado electoral? Yo creo que la justicia argentina desde que yo me acuerdo, no tan burdamente como ahora, ha sido siempre acomodaticia, leal al poder. Nunca comió vidrio y siempre trató de acomodarse a las situaciones que venían. Yo creo que estas diferencias que hay en la justicia ahora tienen que ver con la pérdida de poder del kirchnerismo, ¿no? Porque había por allí algún rumor que, bueno, hablaba de 2 votos seguros por ahora, el de Zaffaroni y Petracchi a favor de la ley, un voto seguro en contra, es decir, por la inconstitucionalidad, de Fight. Bueno, quien sabe leer a Lorenzetti casi estaría apuntando el voto de la inconstitucionalidad de Lorenzetti, y quedaba la duda sobre el voto femenino, ¿no? Sobre Argibay y Hayton. La verdad que a mí me cuesta entender ese tipo de cosas, ese tipo de especulaciones, no sé, porque además yo creo que cualquiera de esas personas que vos nombrás se puede dar vuelta en un minuto, ¿entendés? El otro día leía Carta Abierta que se quejaba de la migración hacia el masismo de los políticos, cuando el kirchnerismo ha sido casi el inventor de la migración. Entonces vos decís que la misma persona que se queja de la migración inventa la inmigración, la misma persona entonces estamos en una situación muy compleja donde parece ser que lo que yo digo hoy no tiene importancia porque mañana puedo decir totalmente lo contrario y nadie me va a reclamar, pero si ayer dijiste tal cosa. Gabriel, en este cuadro así, en este revuelo por hipocresías varias, te has convertido, bueno, en un especialista de las minorías, ¿no es cierto?, de los QOM y de las minorías indígenas, y venimos de celebrar justamente un día incluso al que se le cambió el nombre en función de los pueblos originarios y demás.
¿Cómo ves allí esa postura de doble mensaje del gobierno? Yo creo que la primera vez que fui a visitar una comunidad de aborigen, lo hice para El Porteño, fue la primera nota que hicimos, nos pareció en aquel momento que era una forma de aludir a un genocidio que de todos modos se venía produciendo en Argentina de una manera distinta, por ahí metafórico. La realidad es que cuando nos encontramos con el lugar vimos que el genocidio lento se seguía haciendo, pero creo que las cosas empeoraron mucho, a pesar de todo lo que dicen los indiófilos, la cosa empeoró. Empeoró porque, digamos, si vos a un cuomo o a un huichí, que antes se llamaban matacos y todas, los metés en una casita con un techo de lata, los matás. Porque lo que estás matando es una cultura. Claro. La cultura de ellos es una cultura cazadora, ellos tienen que andar por ahí en su territorio libremente. Nómades. Nómades, o no serlo, pero ellos tienen que tener la libertad de decidirlo y al mismo tiempo el hecho de que ellos tengan ese territorio libremente los hace más independientes de nosotros. No necesitan un plan que todos los meses les llegue de 300 pesos para tener harina, para hacer la torta frita. Si con el blanco o sin el blanco, ellos de alguna manera se las arreglaban igual. Hoy les han arruinado la tierra, les han polucionado todo, los han corrido de sus lugares originarios. Ahora, el gobierno tiene otro discurso, digamos. No, el discurso no tiene, el discurso Claro. está bárbaro, pero Félix Díaz es la realidad. La realidad es que se mueren de tuberculosis, se han muerto desde que empecé yo a trabajar con Félix Díaz, además de 3 años. Que es el cacique. Sí, es verdad, el único verdadero, no es el cacique, es el queraye, es el que Sí. maneja, respetado por el pueblo. Se murieron más de 110 o 112 personas de enfermedades respiratorias curables, de tuberculosis. Estamos en el siglo XXI y se cura con una inyección de penicilina eso, ¿entendés? Salvo que lo agarres al final. Entonces, gente que se muere por el agua que toma. Sí, bueno. El agua es el agua que necesita, poner que necesiten 200 pozos en toda la zona de Chaco y Formosa, las comunidades que más necesitan, eso es el 5% de fútbol para todos. Entonces, una presidenta también es la madre de un pueblo. ¿Qué madre prefiere que la gente vaya al cine o a ver fútbol en lugar de darle agua con el 5% del valor de las entradas? Gabriel, ¿te puedo pasear un poquito por algún nombre? ¿En qué sentido? Nombres, digamos, por ejemplo, personajes del gobierno. Sí. Que, bueno, algunos... Decime. Guillermo Moreno, por ejemplo. Guillermo Moreno es un tipo que yo lo hubiese contratado cuando trabajaba con mi papá vendiendo impermeables para que ande atrás del camión mío cuidándolo para que no me lo roben. Nunca lo hubiese puesto secretario De comercio. de comercio. Sí. ¿Delía? Lo hubiese contratado porque es un tipo con energía, ¿no? Pero para esa función. ¿Delía? No, yo vengo desde el 11 hasta el taxi me costó 50 mangos, no vine para hablar de eso, no, perdóname. Dame otra idea mejor. ¿La propia presidenta? Yo creo que la presidenta está pasándola mal. Yo creo que esto que le pasó estos días demuestra que Es una consecuencia de... es una consecuencia física de una situación muy compleja, donde ella está con una presión muy grande porque tiene que llevar adelante un país y no tiene un equipo para llevarlo adelante, y ella misma se metió en su propia trampa, que donde ¿Y ella no es un poquito no pasa, una consecuencia de ella misma? ¿No tener Sí, por equipo? supuesto, sí. Ella es la líder, ella es la que ella tenía que haber pensado las cosas de otro modo. Ella cree en la lealtad, no cree en la diversidad, no cree en la diferencia de opinión. Yo la conozco a ella de hace muchos años, no mucho, pero he trabajado con ella cuando fue la causa AMIA, y bueno, en aquel momento escuchaba más. Era un poquito más abierta. Era un poquito más abierta, además ella necesitaba la información que en aquel momento yo le podía suministrar para ella trabajar en la comisión, y dentro de esa comisión ella fue tal vez la que tenía mejor posición, ¿no? Pero se la veía una mujer muy autoritaria, muy implacable con el error del otro, trataba muy mal a la gente. Y bueno, me parece que ella no aprendió, que ella maneja el país como manejaban la provincia. Mucha gente decía, no van a poder lograr manejar el país como se manejaba la provincia, y parece que sí lo lograron, lo han logrado. Lo que pasa es que lo han deteriorado mucho, han deteriorado las instituciones, han deteriorado la economía, han perdido una oportunidad única. Vos pensás que la Argentina ha tenido durante estos 10 años, agregando el tiempo de Duhalde, alrededor de 15.000, 12.000, 13.000 millones de superávit fiscal con la balanza de pagos con el exterior, que es muchísimo dinero. Se podía haber hecho muchísima cosa y realmente se ha perdido esa oportunidad. Nunca la Argentina tuvo tanta plata. Nunca. Te hago una última, breve resumen de respuesta. Alguna vez me impresionó mucho un artículo que escribiste en La Nación, Sí.
no sobre, digamos, un plan diseñado, pero casi, Sí. de que la alimentación de la Argentina cambiara a muy fuerte en hidratos, digamos, que te llenan la panza de pastas y panes y demás, Eso era, te pero cuento. que no te dan neuronas. Sí, no, eso era una especie de ficción que yo... Estamos de acuerdo que era Era ficción. una ficción basado en algunos datos de la realidad que yo no podía demostrar como ciertos por cuestiones que tienen que ver con que este Estado Pero- no te da información. Pero te hago Sí, de vuelta sobre la base de la premisa. harina. Lo de la harina. ¿Crees que puede ser cierto? No, yo no creo que haya un plan. Yo creo que es la consecuencia de una política, que no es lo mismo que un plan, porque un plan ya es un grado superior de la Claro, política sí, que la sí, es Argentina una- es no un- tiene. Acá no hay plan, acá hay contestación sistemática. Si yo dije esto ahora y a alguien le molestó, capaz que cambie algo por lo que yo dije, pero que nunca lo había pensado ni planeado antes. No lo van a hacer por mí, capaz que lo hacen por la nata que lo miran más. Pero la política argentina no tiene plan, actúa por reacción a los medios o a lo que la gente le pide o a la oportunidad. Lo que sí está pasando es que la gente se está alimentando cada vez más de harina, en el interior del país, mate y harina, torta frita, cada vez más, cada vez menos carne, cada vez menos pescado, que antes ellos se arreglaban Proteínas. pescando. Y entonces esto está generando, ya hay generaciones de gente subnormal, gente que tiene deficiencias alimentarias que producen en el aprendizaje. Subnormalidad. Sí, sí, y esto está pasando, pero ostensiblemente. Yo lo vivo porque yo viajo mucho y ando por ahí, lo veo. Gabriel, te agradecemos mucho que Te hayamos agradezco a vos cerrado mucho acá las el preguntas. programa y la semana juntos. Gracias.